¿Qué tal, amigos? Continuamos nuestro estudio de los finales, esa parte tan importante del juego, y para ello os traemos un entrenamiento con 2 posiciones que, si queréis resolver, van a requerir que utilicéis una herramienta, un instrumento, un tema que ya hemos estudiado previamente. Vamos a ver qué tal se os da. Bueno, pues vamos a comenzar con una posición de un final muy sencillo, pero que creo que es bastante instructivo. En esta posición, los 4 peones que hay en el tablero están totalmente bloqueados, pero las blancas tienen aquí una oportunidad de ganar, y basada en un tema que ya hemos estudiado. Me gustaría que pensaseis, por tanto, qué haríais aquí con blancas. Pues la forma que tienen aquí las blancas de ganar es hacerse con la oposición, y para ello tienen que tener en cuenta una pequeña sutileza, y es que si se lanzan hacia adelante para tratar de llegar cuanto antes a alguno de los peones del negro, serán las negras quienes ganen la posición. Por ejemplo, tanto rey de 3 aquí, que se encontraría con rey de 7, como rey de 3, que haría lo propio con rey de 7, permitirían al negro hacerse con la oposición, porque vamos a ver que ahora el blanco no va a poder acceder a los peones. Rey F4 se contestaría aquí con rey F6, rey E4, rey E6. Esta es la defensa que nace de la oposición. Y por ejemplo aquí, después de rey D3, rey D7, pasaría lo mismo en el otro flanco, ¿no? Rey D4 se encontraría con rey D6. Y el negro, por medio de la oposición, tiene la información de a dónde va el rey del blanco y por lo tanto la posibilidad de reaccionar en consecuencia. Por lo tanto, en esta posición inicial, las blancas tienen que buscar algo más que simplemente el mero avance con su rey hacia los peones del negro. Y lo que tienen que hacer precisamente es ganar la oposición. ¿Cómo hacerlo? Por medio de la llamada oposición a distancia, que ya hemos tenido ocasión de estudiar en otro vídeo. Quienes no lo conozcáis, pues podéis encontrar al final de este vídeo en la descripción el enlace para poder acceder a ese otro contenido. La jugada aquí correcta es rey E2, ganando la famosa oposición a distancia. Os voy a dar una regla que yo creo que va a ayudar mucho a aquellos que estéis empezando, y es que para saber si en una posición concreta los reyes se hallan en oposición a distancia, es muy útil daros cuenta que están en casillas del mismo color. Tanto esta casilla E2 como la casilla E8 son de color blanco, y por lo tanto esto nos garantiza saber, sin falta de empezar a contar, qué pasaría ahora si rey E7, rey E3, rey E6, rey E4, pues sin falta de hacer estos cálculos, que en realidad sí que son sencillos, pero bueno, para poder ahorrar tiempo y sobre todo tener seguridad, pues nos damos cuenta que tanto uno como otro rey se hallan en casillas del mismo color. Por lo tanto, este rey 2 va a permitir que ahora el blanco consiga la oposición. ¿Por qué? Porque bueno, si las negras simplemente avanzan hacia el medio del tablero, ahora las blancas, como acabamos de ver, son quienes ganan la oposición, y por lo tanto van a tener la información de hacia dónde se va a ir el rey de las negras, ¿no? Si el rey ahora se fuese a D6, el blanco tiene una información, pero ojo, hay que tener cuidado aquí, porque si nos vamos directamente hacia el peón, pues el negro también va a coronar su propio peón. ¿Cómo podemos calcular esto? Una forma es calcular los tiempos que nos llevaría comer el peón y coronar el propio. Por ejemplo, rey F5, rey G5, rey H5, rey G6, o bueno, rey G5 si queremos que no nos coronen en jaque, rey H, luego H5, H6, H7, H8, vamos a contarlo, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero el negro en ese tiempo haría también sus 8 jugadas. Vamos a ver a dónde le llevarían. Rey D5, rey C4, rey por peón, rey A3, B4, B3, B2 y B1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, cuando se produzca la coronación del peón blanco en H8, también se produciría en la misma jugada la coronación de las negras en la casilla B1, y por lo tanto serían tablas. Por eso aquí hay que hacer otra jugada, pero antes vamos a graficar en el tablero pues cómo sería esta variante. Rey F5, rey D5, rey G5, rey C4, rey por peón, rey G5, rey A3, H5, B4, H6, B3, H7, B2, y ahora vemos que ambos jugadores coronarían. Importante
aquí pues no ponen al rey en una casilla en la que ahora nuestro rival nos vaya a coronar en jaque, ¿no? Porque, bueno, en este caso, como coronamos primero no tendría importancia, pero técnicamente sería incorrecto, ¿no? Es importante siempre tratar de prever en qué casilla va a coronar nuestro rival para tener nuestro rey en casilla de color distinto. No obstante, como os digo, aquí las blancas, por medio de esa información que les garantiza la oposición, pues después de una jugada como rey de 6 pueden hacer otra vez otra jugada de oposición, este rey de 4, y ahora sí ya, si las negras se van a por los otros peones, están ya muy lejos y vemos que las blancas ganarían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en 7 jugadas coronarían, mientras que las negras necesitan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, cuando se produzca la coronación en la séptima jugada por parte de las blancas, el negro únicamente llegaría en ese momento a la casilla H2 y el blanco todavía tendría un tiempo para ocupar la diagonal blanca con la dama y evitar la coronación. Vamos a verlo. Rey, bueno, aquí después de esta jugada, como digo, el negro sería el negro quien se fuese hacia este lado, ¿no? Rey E6, y ahora aquí empezaría este conteo. Rey C5, rey F5, rey por B5, rey G4, rey A5, rey por peón. Bueno, otra jugada puede ser rey A6 también, da igual, estamos suficientemente lejos. Rey por peón, rey por peón. Bueno, vamos a ver que ahora aquí me he perdido un poco, no quiero equivocarme en la variante. Bueno, rey C5, rey F5, rey por B5, rey G4. Si ahora rey A6, rey por peón, B5. Por ejemplo, pues vamos a hacer rey G4 para que no le coronemos en jaque. B6, A4, coronan y, como digo, bueno, llegarían únicamente a la casilla, vamos a poner una dama, llegarían únicamente a la casilla H2 y ahora pues las blancas no tendrían problema en ocupar esta diagonal y luego pues hacerse con el peón con ayuda de su rey. Así que, por lo tanto, en este momento la posición está totalmente perdida para las negras, porque si tratasen de resistirse una jugada más y no ir a por los peones del flanco de rey, sino jugar este rey C6, ahora la oposición permite que el blanco penetre y poco a poco pues vaya haciéndose con este peón de B5 que va a ser insostenible, ¿no? Por ejemplo, una jugada como rey C7 se encontraría con rey D5, rey B6, rey D6 y, bueno, la técnica habitual para capturar este tipo de peones. Así que muy importante esta jugada en la posición inicial, ganando la oposición. Y otro tema que hay que tener en cuenta es cómo utilizarla por medio del flanqueo para ir avanzando poco a poco, porque habíamos visto ahora qué pasaría si el negro simplemente se dirigiese hacia el centro. Pero imaginaos que el negro trata de resistirse un poquito más, ¿no? Que el negro trata de hacer alguna jugada que nos trate de confundir, como por ejemplo pues este rey D7 y después de rey D3, tomando la posición, ahora nos haga una jugada como rey E7. ¿Qué espera el negro con esta jugada? Que nosotros le hagamos rey E4 y hacernos rey 6, porque habría ganado la posición, o que le hagamos rey D4 y por lo tanto tengamos aquí rey D6. ¿Cómo podemos aquí conseguir con blancas? Pues bueno, un ejercicio yo creo que bueno para aquellos que estén empezando a entender cómo conseguir aquí mantener la oposición. Bueno, pues espero que hayáis encontrado la jugada que habíamos ya explicado en la posición inicial, irnos con el rey a una casilla del mismo color, en este caso esta E3, que nos permite ahora mantener la oposición. ¿Por qué? Porque ahora si el negro pues trata de jugar, por ejemplo, rey D7, para que nosotros tengamos que, si queremos mantener la posición, quedarnos en la tercera, pues con esto no progresaríamos. Siempre os digo que la oposición es un instrumento y no un fin en sí misma, ¿no? Pero aquí en este caso lo que hacemos ya directamente es, como hemos ganado por medio de la oposición la posibilidad de avanzar nuestro rey a tercera y el rey sigue tratando de mantenernos lejos con esta oposición a distancia, pero en segunda, pues simplemente ahora ya nos vamos a por el peón porque estamos en cuarta y vamos a ver que estamos muy lejos por parte del negro de lograr un empate aquí, porque después de, por ejemplo, rey de 6, las blancas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tiempos para coronar, mientras que las negras todavía tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que en este caso la posición, una vez más, estaría ganada por las blancas.
Bueno, pues tras haber visto este primer final, que era más sencillo, me gustaría que diésemos un pasito más, pero siempre en la misma línea de ir progresando en dificultad dentro del mismo tema o del mismo tipo de problemas, y que analizásemos esta posición. Aquí pues existe una curiosa estructura de peones. Esta cadena de peones de las blancas se enfrenta a una estructura más débil por parte de las negras con estos peones doblados, pero sobre todo la mayor ventaja de las blancas o mayor triunfo es la mayor actividad de su rey, por supuesto. Y esto les permite aquí a las blancas ganar en esta posición. Sin embargo, el camino hacia la victoria requiere tener cuidado y sobre todo utilizar buena técnica para hacer un uso apropiado de este instrumento que hemos estado viendo, que no es otro que el de la oposición. Así que en esta posición en la que los peones del blanco vendrían hacia este lado, o sea que estáis viendo la posición desde el lado de las blancas, me gustaría que pensaseis qué hacer aquí para ganar con las blancas. Bueno, pues el camino hacia la victoria en esta posición pasa por la entrega de un peón que permita a las blancas recuperarlo con intereses, y ello por medio de la ganancia de la oposición. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la entrega inmediata del peón es insuficiente, porque el negro capturaría el peón y después de, por ejemplo, rey h7 o rey g7, las negras lograrían conseguir a su vez la oposición con la jugada rey c7 en caso de rey g7 o rey d7 en caso de rey h7. Y vamos a ver cómo los reyes una vez más están en casillas del mismo color. En este caso no es una oposición en sentido vertical, sino que es una oposición en sentido horizontal, pero una vez más es el mismo principio de tener la información, de ver ahora a dónde se va a ir nuestro rival para actuar en consecuencia. Aquí siempre, por ejemplo, después de la jugada rey g8, las negras tendrían esta jugada de rey c8, manteniendo una vez más esta oposición para ahora ser capaces de responder a rey f8 con rey d8 o a rey f7 con rey d7. Mucho cuidado aquí, que esto puede parecer que es también la oposición, y de hecho la es, porque están en casillas del mismo color, pero ahora el problema es que después de rey g7 perdemos ahora esa posición porque no podemos acceder a la casilla e7, que sería en la cual la mantendríamos. Y ahora, tanto si nos vamos a rey d7 como a rey d8, le estamos dando información al blanco, le estamos diciendo a qué color nos vamos. Si nos vamos a d8, él se irá a f8, y si nos vamos a d7, él se irá a f7. Y los efectos, bueno, pues serán totalmente catastróficos para las negras, que perderán todos sus peones. Pero, como digo, pues esta entrega, si el negro juega correctamente, si el negro juega aquí rey c7, es incorrecta. Por lo tanto, las blancas tienen que esperar un poquito para hacer la entrega del peón y jugar en primer lugar este rey g7. Rey g7, que en este caso está atacando el peón de f7 y por lo tanto fuerza a las negras a defenderlo con el rey. No existe otra jugada. Por ejemplo, la jugada f6 simplemente podría ser castigada bien, seguramente aquí ya con la captura del peón, lo que, vamos, simplificaría mucho las cosas, pero bueno, incluso hasta la jugada e6 parece aquí suficiente, porque bueno, después de rey e8, pues el blanco acabaría capturando el peón y no parece que haya otra forma de defenderlo. Bueno, quizás aquí podría existir la jugada rey c7, pero bueno, sí, rey f8 tendría todavía rey d8 y no, rey f7, ¿no? La verdad es que la posición está totalmente perdida. Y después de rey d6 existiría aquí este rey f7. El negro tendría que mover y acabaría por perder el peón. Así que nada, no. También tanto una como otra jugada se llevarían a la victoria, pero bueno, mucho más sencillo el peón por peón, ¿no? Por lo tanto, la única jugada aquí es este rey e8, defendiendo el peón, y ahora sí que viene este fuerte sacrificio de peón, este e6. Por supuesto, rehusar el sacrificio no tiene sentido, porque después de rey g8 las negras pierden inmediatamente el peón de e7, por lo que la única posibilidad pasa por tomar el peón. Pero ahora es cuando las blancas ganan la oposición por medio de este rey g8. Si rey d7, el blanco jugaría aquí la jugada rey f7, manteniendo la posición, mientras que si rey d8 vendría ahora este rey f8. Rey d7, rey f7 no puede ser respondida con rey d8 porque caería ahora el peón d6, por lo tanto la única jugada es rey d8, pero ahora viene este rodeo por detrás, este rey e8, y el negro se ve obligado a deshacerse del peón de
de E7, ¿no? Bueno, antes de abandonar jugando rey C6, que prácticamente son sinónimos, pues bueno, podría intentar una jugada como este E5, y ahora las blancas harían bien en capturar con el peón de dama, porque si capturan con el peón de alfil, las negras tendrían también un peón pasado. Pero bueno, después de capturar con este peón de dama, el negro tendría que mantener una vez más la defensa del peón con rey E6, pero bueno, ahora aquí el blanco tiene la jugada rey F8, lo que obliga a rey D7, y ahora aquí simplemente pues la jugada rey F7 soluciona la partida, porque las blancas se van a introducir en E6 o bien capturar el peón, ¿no? Si rey D8 pues rey E6, y si E6 simplemente rey F6 y luego capturarán el peón. Así que el negro está totalmente perdido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, y como siempre os decimos, si os ha gustado, os agradecemos que nos apoyéis dándole like. Es muy fácil, solo tenéis que hacer clic en el icono del dedito para arriba y de verdad que a nosotros nos ayuda mucho. Sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez José Raúl Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.